Les agradecemos mucho, Marcelo y Federico, súper interesante y sobre todo muchos desafíos también por delante, así como información para analizar y repensar. Y es momento ahora de invitar al escenario al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, quien nos va a hablar de la evolución del sistema financiero y también obviamente de los desafíos a futuro. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pase por el escenario o el atril, lo que le quede más cómodo. Ah, ahí, en la mesita. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos, en particular para la compañera vicepresidenta. Y un agradecimiento a la Cámara por la invitación. Es un gusto poder estar con todos ustedes compartiendo algunas opiniones, algunas visiones. Básicamente, cuando me invitaron a participar, conversamos un poco sobre, bueno, y veo a mi compañera subsecretaria de Industria también, conversamos sobre, bueno, qué podíamos venir a compartir con ustedes. Y la idea era un poco tratar de, a partir de lo que fue la experiencia del programa de inclusión financiera, comentar brevemente las características que tuvo, los resultados y a partir de allí algunas lecciones respecto al rol y el papel que tienen las políticas públicas en el desarrollo del sector financiero, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a tratar de realizar, ¿no? Entonces, partiendo de la inclusión financiera como política pública, como un ejemplo de política pública que permitió una transformación significativa del sistema financiero, del sistema bancario, del sistema financiero en general, del sistema de pagos. Digamos, que parte de la base y que tiene que ver, más allá de lo específico de la inclusión financiera, de una visión respecto al rol y la importancia que tiene el desarrollo del sistema financiero para el desarrollo económico y social de los países. Básicamente la idea de que hay un círculo virtuoso entre inclusión financiera, desarrollo financiero, profundización del sistema financiero y el desarrollo económico y social de los países. Eso hay bastante evidencia en el mundo respecto a cómo países con sistemas financieros más desarrollados son países que generan condiciones para que sus sociedades se desarrollen más y mejor, tanto desde el punto de vista económico como social. Eso tiene que ver con el rol que tiene el sistema financiero en términos de mejorar la asignación de recursos, contribuir de esa manera a una mejor canalización del ahorro hacia la inversión, pero también con impactos positivos en términos de contribuciones que hace, digamos, en términos de contribuir a mejorar y combatir la pobreza y promover una mayor inclusión social. En definitiva, digamos, de todo punto de vista, tanto para el consumidor como para el emprendedor, las empresas y en particular las micro y pequeñas empresas, poder acceder a los servicios financieros en mejores condiciones es una palanca fundamental para poder tener un mejor desempeño y un mayor y mejor crecimiento individual como proyecto, como empresa y de esa manera también contribuir a un mejor desarrollo del país. El punto de partida que teníamos, el programa de inclusión financiera lo empezamos a trabajar en el año 2011, pero tuvo como su punto de implementación más importante el año 2014. El punto de partida que teníamos era una muy baja inclusión financiera en todas las dimensiones básicas que podemos identificar, tanto en lo que tiene que ver con la profundidad financiera, algunos indicadores que hoy recién nos presentaba Federico, dan cuenta de que todavía tenemos dificultades o rezagos en materia de profundización financiera en nuestro país, pero claramente, además de esos problemas de profundización financiera, teníamos problemas en cuanto al desarrollo de la infraestructura y, sobre todo, a la utilización de los servicios financieros, donde Uruguay tenía un rezago muy significativo.
Y junto con estos problemas de inclusión financiera, de acceso a los servicios y posibilidad de uso de los servicios financieros, teníamos un sistema de pagos que estaba absolutamente rezagado, con ineficiencias muy evidentes que la podíamos identificar en la preponderancia que tenía el uso del efectivo y los cheques, y la subutilización de instrumentos que ni siquiera eran demasiado innovadores, porque hacía años que ya en otros países, y ya no solo en los países desarrollados, veían teniendo un crecimiento mucho más significativo. Básicamente, las tarjetas de débito, las transferencias electrónicas, que en ese momento eran instrumentos virtualmente inexistentes en nuestro país. Por lo tanto, sobre esa base, los objetivos que se trazó el programa tenían que ver con promover el acceso universal a los servicios financieros en su más amplia concepción, ¿no? Sistemas, instrumentos de pago, acceso al crédito, acceso a instrumentos de ahorro, acceso a los seguros, que ese fue un área en la cual el programa de inclusión financiera no trabajó, pero que sin duda es muy importante porque los seguros también hacen a un mejor funcionamiento de la economía y de la sociedad. Entonces, un primer gran objetivo tenía que ver con promover ese acceso universal y, en segundo lugar, transformar y modernizar el sistema de pagos. Y si tuviéramos que resumir, porque el objetivo acá no es hacer una presentación detallada sobre el programa, pero decir cuáles fueron los principales instrumentos que se utilizaron. En primer lugar, un conjunto de medidas que promovían el acceso gratuito a un conjunto de productos financieros básicos. En esto, las cuentas sueldos y las cuentas para micro y pequeñas empresas jugaron un rol fundamental, en el entendido que esas cuentas de acceso gratuito, tanto para las personas como para las micro y pequeñas empresas, venían también asociados con un conjunto de servicios financieros básicos también gratuitos. Tema que fue muy discutido en la previa de la implementación, pero que a la luz de los resultados creo que está claro que fue un cambio en el statu quo que permitió un desarrollo importante, y no solo en términos de universalizar el acceso, sino también potenciar el desarrollo del propio mercado. Junto con esto también se desarrollaron algunos otros programas, como el programa de ahorro joven para vivienda o un nuevo instrumento para el acceso al crédito para trabajadores y pasivos, jubilados y pensionistas, que era el crédito de nómina. Pero también existió una preocupación central respecto al funcionamiento del mercado, en particular porque teníamos un conjunto de prácticas no competitivas que estaban muy instauradas en el funcionamiento en particular del sistema de pagos. Y allí, digamos, una parte importante del trabajo tuvo que ver con tratar de romper con esas prácticas anticompetitivas que tenían que ver, por ejemplo, con todos los problemas en el funcionamiento de las redes de POS, la interoperabilidad de las redes de POS, cosa que hoy parece algo, y para mucha gente joven, de repente le suena raro esto, pero en el 2014, hace tan solo 10 años atrás, 11 años atrás, era un problema no solo para los usuarios, sino para el desarrollo del mercado, porque esas barreras competitivas, en definitiva, lo que hacían era limitar la capacidad del surgimiento de nuevos competidores que pudieran dinamizar y modernizar, innovar en el sistema financiero. Otro elemento tenía que ver con el funcionamiento de las transferencias electrónicas, que era un instrumento absolutamente subdesarrollado. Se utilizaban para grandes transferencias de montos muy elevados, pero para pagos de montos pequeños, el costo muchas veces ni siquiera era posible realizar las transferencias. No por temas tecnológicos, sino por definiciones comerciales de las instituciones. Y cuando se habilitaban las transferencias, el costo era absolutamente prohibitivo. De nuevo, esto era una estrategia que tenía que ver con una economía basada en el efectivo, y por lo tanto el movimiento de efectivo era un costo, y por lo tanto también era una barrera defensiva de las instituciones que tenían red para que no le utilizaran la red para asumir los costos del movimiento del efectivo, pero también era una práctica que de alguna manera hacía poner en valor la red que cada institución tenía, porque las transferencias dentro de la propia institución eran gratuitas. De nuevo, fallas en materia de competencia que limitaban el desarrollo del mercado.
Otro instrumento importante fue la creación de la figura de las instituciones emisoras de dinero electrónico, que han tenido un desarrollo muy importante, no tanto en cantidad de instituciones, pero sí en cuanto al crecimiento que han tenido. De nuevo, una figura que cuando surge era muy cuestionada respecto a la viabilidad económica que podía tener, digamos, para encontrar un modelo de negocio que hiciera posible que se desarrollaran. Y que hoy es una realidad que ha transformado el funcionamiento del sistema de pagos y que ha estado, en muchos casos, en la punta de la innovación, trayendo nuevos productos, nuevos servicios y nuevas soluciones a los usuarios, demostrando que efectivamente había una oportunidad de mejora y de transformación en ese sentido. Y el otro punto importante tenía que ver con la reducción de los aranceles, el mejoramiento del acceso de los comercios a la aceptación de medios de pago electrónico y junto con eso también los incentivos a la expansión de las redes de POS. Básicamente en eso consistió el programa. Veamos ahora alguno de... y me olvidaba de uno que fue tal vez el instrumento más popular y seguramente más importante, que es la rebaja de los puntos de IVA para los pagos con medios electrónicos, que tenía que ver con un compromiso de gobierno, con que asumió el gobierno de José Mujica en el año 2010 y que se implementa a través de los medios electrónicos, que tenía una doble finalidad. Primero, asegurar que esa rebaja de impuestos llegara efectivamente al bolsillo del consumidor con un mecanismo transparente y automático de devolución, pero al mismo tiempo que fuera una herramienta que contribuyera a el desarrollo de los pagos electrónicos que estaban absolutamente subdesarrollados. Y de nuevo, cuando surge esto, estábamos hablando que en aquel momento para pagos con tarjeta de débito había 4 puntos de rebaja y todos los emisores, todas las instituciones financieras con las cuales hablábamos nos decían 4 puntos no va a mover la aguja, si ustedes quieren hacer algo importante tienen que hacer una rebaja mucho más significativa. Y bueno, esta es una gráfica que muestra el impacto que tuvo la reducción del IVA en una de las cadenas principales de supermercados de Uruguay, ¿sí? Esto es el año 2014, cuando se implementa la rebaja del IVA, se implementa en el mes de agosto, a partir del 1 de agosto. Los pagos con tarjeta de débito hasta ese momento estaban en el orden del 4,6% y el mes en el cual se implementa la rebaja del IVA pasaron a ser el 10,3%. O sea que el impacto de la rebaja del IVA inmediato, o sea, el mismo mes en el cual se implementó, fue muy significativo. Y si uno lo mira en una perspectiva un poco más larga, de vuelta, estos son datos de esa cadena de supermercados, pero para ilustrar un caso concreto, en junio del 2014 el 67% de los pagos se hacían con efectivo, el 33% se hacían con medios electrónicos. 4 años después, esa relación se había invertido y los pagos en efectivos eran del 37% y los pagos con medios electrónicos del 63%. Con la particularidad que en junio del 2014 ese 33% era básicamente tarjetas de crédito, porque como veíamos en la gráfica anterior, los pagos con tarjeta de débito eran insignificantes. O sea, prácticamente era 29% con tarjeta de crédito, 4% con tarjeta de débito. El crecimiento que se da en esos 4 años es exclusivamente sobre la base de la tarjeta de débito. El programa de inclusión financiera no promovió un mayor uso de la tarjeta de crédito. Primero, no era el objetivo, porque en definitiva apoyar el sistema de pago sobre un medio de pago que implica financiamiento tiene su lógica, pero no como un objetivo de política pública para desarrollar. Y entonces, efectivamente, se logró una transformación muy significativa en los hábitos de pago de los uruguayos, con una transformación muy rápida y de una magnitud muy importante. Algunos resultados del programa de inclusión financiera. El primero en lo que tiene que ver con el acceso, ¿no? Ese primer gran objetivo de universalizar el acceso, de democratizar el acceso al sistema financiero. En junio del 2014 teníamos 1.900.000 tarjetas de débito emitidas. En diciembre del 2024 tenemos 3,2 millones de tarjetas de débito y 4,1 millones de instrumentos de dinero electrónico. Y por eso
vuelvo al comentario que hacía hoy sobre la figura de los emisores de dinero electrónico. Efectivamente, tuvieron un crecimiento y un desarrollo en cuanto a la posibilidad de acceder al sistema financiero en lo que hace a la modalidad de pagos, pero de la mano de los pagos, luego la posibilidad de acceder a otros servicios financieros, que realmente fue muy significativo. Y acá no estamos incluyendo las tarjetas, el dinero electrónico de alimentación, exclusivamente las de uso general y mixtos. O sea, se emitieron 4,1 millones de instrumentos electrónicos y 1,3 millones de nuevas tarjetas de débito en estos 10 años en los cuales estuvo vigente, a partir de que estuvo vigente el programa de inclusión financiera. En términos de acceso, es cierto lo que planteaba Federico, todavía tenemos algunas dificultades. Hay segmentos de la población que pueden tener dificultades para acceder, pero la posibilidad de acceder a un medio de pago electrónico de forma gratuita hoy está extendido y básicamente lo que puede estar faltando son otros elementos que hacen a la educación o la llegada a esa población que al día de hoy todavía de repente no accede a estos medios electrónicos. En lo que tiene que ver con la utilización de tarjetas de débito, instrumentos electrónicos, el crecimiento fue realmente explosivo, ¿no? Se multiplicó por 94 la cantidad de operaciones, por 90 los montos operados, partiendo, cierto, de niveles, estos son datos en base anuales, que eran muy reducidos en el punto de partida. Lo mismo en cuanto a las transferencias electrónicas, pero básicamente las transferencias de bajo valor, porque como decíamos, previo al programa de inclusión financiera, básicamente las transferencias se utilizaban para hacer transferencias de alto monto, por eso es que la cantidad de transferencias se multiplicó por 115, el monto solo por 28, porque precisamente el crecimiento se dio en las transferencias de montos bajos que habitualmente cada uno de nosotros hacemos. Esto va de la mano de una economía que usa cada vez menos el efectivo. Recordemos hace unos años los giros, ¿no? Los giros en las redes, que era el mecanismo habitual para hacer transferencias, mecanismo que, por la vía de los hechos, todas estas transformaciones, que tienen mucho de cultural también, fueron dejando de lado y que hoy no existen ya como un mecanismo. La contracara de todo esto fue la reducción del uso de los cheques y de los retiros de efectivo. Claramente la cantidad de cheques utilizados, como se ve en la gráfica de la izquierda, se redujo significativamente a partir del año 2015. Y si vemos los retiros de efectivo, también tienen, sobre todo las cantidades de retiros, una reducción y los montos una relativa estabilidad, pero tengamos presente que en ese periodo se incorporaron al sistema muchísimas personas. Pensemos que tenemos un montón de instrumentos, tanto tarjeta de débito como instrumento electrónico, que habilitan el retiro de efectivo, y ese retiro de efectivo no se materializó. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, de la mano de ese acceso a los servicios financieros, lo que hubo fue una mayor utilización de los pagos con tarjetas de débito, de las transferencias, de los pagos electrónicos en general, como también mostraba Federico en su presentación. Bien, ¿y qué cosas uno puede, digamos, extraer no como lecciones, pero sí como algunos mensajes que podemos sacar de lo que fue el programa de inclusión financiera, del diseño de las políticas públicas y del rol que tienen las políticas públicas en la transformación del sistema financiero? Básicamente, cuando uno analiza lo que fue el programa de inclusión financiera, lo que vemos es una combinación de tres pilares en el diseño y la implementación de las políticas públicas, que tiene que ver con la implementación de un conjunto de incentivos, claramente la rebaja del IVA, también los incentivos para la expansión de la red de POS, como que también veíamos en las gráficas que nos mostraba Federico, que tuvo una expansión muy significativa, como un pilar central, ¿no? O sea, generar incentivos tanto del lado de la oferta como de la demanda para que esas transformaciones de alguna manera, digamos, se desencadenen. Y un elemento importante, cuando uno analiza la evolución de la rebaja del IVA, que pasó de 4 puntos, inicialmente estaba previsto en el cronograma de implementación que al año siguiente iba a ser de 3 puntos y luego de 2, y así se implementó.
luego volvió a ser de 4, pero ya no con un objetivo de promover la utilización de medios electrónicos, sino en el marco de una transformación del sistema tributario que apuntaba a una menor carga de los impuestos indirectos. Pero cuando uno mira esa evolución descendente de 4 a 3 y luego a 2 puntos en la rebaja del IVA, y mira qué pasó con la utilización de las tarjetas de débito, lo que ves que el crecimiento en el uso siguió ocurriendo, se siguió profundizando la utilización. De alguna manera, lo que esto nos muestra es que incentivos correctamente diseñados en el marco de una política más amplia, que no solo son incentivos, sino que tiene esos otros elementos que ahora vamos a estar tratando de resumir con ustedes. Es decir, cuando esos incentivos son efectivos, lo que logran es un cambio que tiene naturaleza conductual, es decir, básicamente con elementos culturales, y que una vez que ese cambio se produce, esos incentivos ya no son necesarios que se mantengan, con el objetivo de promover la política o la transformación concreta que se estaba buscando. De alguna manera, esta experiencia que nosotros seguimos con la rebaja del IVA demuestra que ese mecanismo, ese camino de las políticas públicas es un camino efectivo siempre y cuando esté correctamente diseñado de forma tal que el desarrollo futuro del sistema no se tenga que apoyar necesariamente con el mantenimiento de esos incentivos, sino a partir del propio desarrollo del mercado. El segundo gran pilar tiene que ver con la regulación, un elemento central en el desarrollo de todo sistema financiero. Sistema financiero que se caracteriza por tener problemas de información muy importantes y por lo tanto en el cual la regulación con un foco en la protección del consumidor es fundamental, pero también la regulación para asegurar un desarrollo sostenido del sistema. Tenemos múltiples experiencias en el mundo, pero también en el país, de desarrollos a nivel financiero que se dieron en el marco de marcos regulatorios insuficientes, que luego cuando esos marcos regulatorios insuficientes evidenciaron problemas, lo único que se generaron fueron retrocesos en el desarrollo del sistema que costó mucho tiempo después poder volver a retomarlos. Entonces, la regulación, con foco en generar la confianza necesaria en el mercado para el desarrollo del sistema, es un elemento central. Y en el programa de inclusión financiera hubo un conjunto de aspectos regulatorios, pero también la regulación llevada al caso más extremo, que es generar determinadas obligaciones para algunos actores. Y de nuevo, un elemento que puede no ser simpático, que generó mucha discusión en su momento, pero que en el marco de un programa integral, el generar determinadas obligaciones para los actores también es un elemento que contribuye a romper la inercia, desarrollar y, de alguna manera, impulsar el desarrollo del mercado. Entonces, incentivos, regulación y un tercer elemento que es central es la promoción de la competencia. Pusimos algunos ejemplos de cómo trabas y obstáculos en la competencia eran un obstáculo para el desarrollo del sistema financiero. Algunos se removieron. Sí, siempre quedan problemas de competencia porque el sistema financiero de por sí es un sistema en el cual tenemos pocos jugadores y por lo tanto la necesidad de velar también por mayores niveles de competencia, igualar la cancha para que todos los jugadores puedan operar, es un elemento central. Y sin duda, en los temas que les ocupan en esta jornada en materia de fintech, es también un elemento muy importante porque la respuesta natural que los actores tradicionales en el sistema financiero suelen tener frente a la aparición de un nuevo jugador muchas veces es tratar de bloquear el acceso hasta que, bueno, la realidad empieza a demostrar que puede ser más conveniente para todas las partes la cooperación y no tanto el bloqueo, pero esos problemas, esas dificultades nos llevan a tener que tener un foco muy importante en la promoción de la competencia. Entonces, estos tres elementos fueron los centrales en el diseño del programa de inclusión financiera y nosotros estamos convencidos que son centrales en el diseño de cualquier política pública que apunte al desarrollo del sector financiero. Y junto con esto, dos pilares sobre los cuales se apoyó el programa: el desarrollo de la infraestructura y la formación para la era digital, formación en temas financieros y formación también en temas digitales. Desarrollo de infraestructura que tiene que ver con el desarrollo desde la cuestión, digamos, de
de la tecnología básica, de acceso a Internet y demás, cosa que el país, sin duda, que tuvo un impulso muy significativo, todo lo que fue la inversión en materia de fibra óptica, que Carolina supo impulsar y liderar, todo eso, pero también la infraestructura específica vinculada al sistema financiero. Y ahí, de nuevo, incentivos y regulaciones que favorezcan y políticas que atiendan a los problemas de competencia de forma de favorecer el desarrollo de la infraestructura es un elemento central. Entonces, incentivos, regulación, competencia, junto con desarrollo de infraestructura y formación son elementos centrales. Para ir redondeando, algunos elementos que hacen a la importancia que tiene el ecosistema fintech y, por lo tanto, al espacio que ocupan dentro de la agenda de políticas públicas. No hay duda que el ecosistema fintech es un aliado muy importante en la promoción de la inclusión financiera. El país avanzó mucho en todos estos aspectos, pero sin duda queda mucho por hacer y el ecosistema fintech tiene mucho para aportar en el desarrollo de estos aspectos. También en cuanto al fomento de la competencia. Son actores fundamentales para dinamizar el sistema, para generar competencia a los actores tradicionales. Actores tradicionales que por definición tienden a ser poco innovadores por la propia naturaleza y por lo tanto los agentes nuevos en el mercado tienen un rol también muy importante en el impulso a la innovación, el desarrollo de nuevos modelos de negocios con soluciones innovadoras para los consumidores que nos dan la posibilidad de tener acceso a servicios más ágiles, personalizados, inclusivos. Y por lo tanto, allí también el ecosistema fintech tiene un rol central en materia de la innovación centrada en el desarrollo y la mejora de nuestros sistemas de pagos, el funcionamiento del sistema de crédito, inversiones y demás. Y por último, también una contribución muy importante en la mejora de la eficiencia del sistema, en términos de reducción de costos operativos, de optimización de procesos. Allí también hay mucho para hacer en competencia y en cooperación con los actores tradicionales del sistema financiero. Y por último, ¿cuál es la orientación que nosotros estamos convencidos que debemos tener para el desarrollo de las políticas fintech? Hay un rol central en las políticas públicas en generar condiciones para el desarrollo de un ecosistema que sea dinámico y seguro. Y esto de alguna manera nos lleva a un dilema tradicional que en materia de regulación tenemos. Un dilema que hace a el trade-off entre estabilidad y eficiencia, que está presente en todas las decisiones en materia regulatoria que se tienen que tomar. En el cual muchas veces la clave de un buen diseño regulatorio tiene que ver con lograr un equilibrio razonable entre un sistema que sea seguro, que sea estable, pero al mismo tiempo que a través de esa regulación no esté matando la innovación, el desarrollo y la mejora del sistema. Y ahí creo que hay un rol que es complementario entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es muy importante. El Banco Central tiene por mandato un foco central que es la estabilidad. Se tiene que preocupar también por el desarrollo del sistema, pero su preocupación central como regulador tiene mucho que ver con la estabilidad. Y por lo tanto, en ese dilema, bueno, desde el Ministerio también nosotros tenemos la posibilidad de contribuir en un trabajo conjunto con el Banco Central que intente también aportar la mirada puesta con foco en la necesidad de desarrollo y promoción del mercado, de la eficiencia, la mejora en el funcionamiento del sistema, y ese es un poco el rol que del Ministerio nosotros estamos impulsando. Un trabajo muy cercano en el cual el Banco Central en este momento es el propietario central de la agenda de transformaciones en materia del sistema financiero y sistema de pago, pero que del Ministerio acompañamos con esa mirada puesta en la necesidad de esa preocupación respecto a la transformación, la mejora del funcionamiento del sistema. Potenciar la protección del consumidor y los temas de ciberseguridad. Federico también lo planteaba, un tema que es clave y que va de la mano del desarrollo del sistema financiero. Una economía que basa cada vez más sus pagos en medios electrónicos, pasa a tener en los temas de ciberseguridad una preocupación que tiene que ser cada vez más importante. La promoción de la educación financiera y digital para ampliar la inclusión y la importancia del diálogo público-privado con todos los actores, con el sector fintech, con los actores tradicionales.
Y esto creo que también es una experiencia que nosotros tenemos que destacar de todo el proceso de inclusión financiera. Fue un proceso de puertas abiertas en el cual tuvimos diálogo permanente con todos los actores del sector y también con los actores que se vinculan con el sector desde el otro lado, comerciantes y demás. Esa actitud entendemos que es la clave para un diseño adecuado de las políticas públicas, que implemente políticas públicas que sean efectivas para transformar la realidad. En eso estamos, esa es nuestra apuesta y por lo tanto una invitación a seguir construyendo el futuro financiero del Uruguay entre todos y cuenten en el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Central, con aliados para trabajar conjuntamente en el impulso del sector fintech y de todo el sector financiero. Bueno, muchas gracias.